La palabra está en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Hoy vengo a hablarle bajo el tema: y de repente la luz. Este maravilloso relato pertenece al último de los 4 evangelios de la Biblia. Su autor es el apóstol Juan. Él es considerado como el más joven de los 12 apóstoles y fue el único, en presentarse durante la crucifixión de Jesús. A diferencia de los 12 apóstoles, los cuales murieron como mártires, Juan fue el último de los apóstoles en fallecer, alrededor de los años 100 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso, a una avanzada edad por causas naturales. Por eso se cree que el Evangelio de Juan fue el último de los 4 en ser escrito. Anterior a él hay 3 evangelios. Los mismos son el Evangelio según Mateo, según Marcos y según Lucas. Los mismos se centran en el ministerio de Jesús en Galilea. Incluyeron los eventos más significativos del ministerio de Jesús, como su nacimiento, bautismo, las tentaciones, confrontaciones, las enseñanzas, la última cena, la agonía en el Getsemaní y su ascensión a los cielos. Mientras que el apóstol Juan centra su evangelio en lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén. Nos presenta a Jesús como el que vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Centró su evangelio en la naturaleza divina de Jesús, su relación con Dios Padre y su mensaje de vida eterna a través de la fe en Él. Aleluya, gloria a Dios. Juan desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Fue el autor de uno de los evangelios, 3 epístolas que llevan su nombre y del libro del Apocalipsis. Después de Lucas y del apóstol Pablo, fue el apóstol Juan el quien más escribió en el Nuevo Testamento. Juan era hermano menor de Jacobo, hijos de Zebedeo y Salomé. Venía de una familia de pescadores, pero acaudalada. Su padre era un hombre importante, ya que a menudo se les reconoce como los hijos de Zebedeo. Era un hombre con recursos, tenía una compañía de pesca y venían del linaje de los levitas. En Juan 18:16 nos relata que seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote,
que era Juan, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Por eso tuvo acceso al patio del sumo sacerdote. Eran conocidos. Aleluya, eran becantes. La Biblia no lo dice, pero cuando consultamos otras bibliografías de diferentes historiadores de la época, encontramos muchas informaciones que nos hacen más fácil y asequible comprender la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Juan y su hermano Jacob se criaron cercanos al apóstol Pedro. Eran galileos. Fueron ellos tres los más íntimos del Señor Jesucristo. Fueron ellos los únicos que Jesús le permitió que le acompañara cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fueron ellos los únicos testigos oculares de ver la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Según Marcos 16, fueron ellos tres los únicos que Jesús invitó a orar en el monte de Getsemaní, mientras dejó a los demás sentados. Jesús llamó y se lo llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran y vieron su agonía. Aleluya. El Evangelio de Marcos nos relata que Jesús llamó a Juan y a su hermano los hijos del trueno. Aleluya. ¿Por qué? Según nos dice que ellos pidieron que Jesús descendiera fuego del cielo sobre una aldea samaritana, porque no lo recibieron. Jesús lo reprendió por esa petición. Aquí vemos que Juan tenía un temperamento impulsivo, pero tenía una búsqueda intensa hacia la verdad. Y a pesar de tener un carácter rudo e impulsivo, era un apasionado en la búsqueda de la verdad, la cual entendió, comprendió y se mantuvo fiel y leal a su maestro, siendo el único de los apóstoles que estuvo con él en la cruz en sus momentos finales. Aleluya. Juan nos habla de la luz verdadera que vino. Y cuando escudriñamos la Biblia, vemos que en el principio, en Génesis 1:3, vemos la frase, sea la luz. Vamos a dar un poquitico de español, aleluya. En la oración, sea la luz, el sustantivo es luz y el sujeto es la luz. El verbo es sea, que es la forma conjugada del verbo ser en sustantivo, ¿sí o no? Tercera persona del singular. Y aunque no hay sujeto explícito expresado, se sobreentiende que se refiere a la luz. El sujeto de una oración es la persona o animal o cosa que se habla, que realiza la acción del verbo. El sujeto es quien hace la acción de quien se dice algo en la oración. Por ejemplo, en la oración, sea la luz, el sujeto es la luz. Y aunque no aparece explícitamente como ella es la luz, esto es la luz, la forma verbal sea implica que se está refiriendo a algo que es la luz. El sujeto puede ser omitido en español cuando es claro en el contexto. En resumen, luz es el sustantivo que actúa como sujeto en la oración, aunque el sujeto no esté expresado de forma completa. ¿Por qué le digo todo esto? Para que podamos comprender la importancia de lo que viene atrás. Cuando miramos el significado de la palabra sea en el libro de la concordancia Strong, la palabra sea es el número 1961 y significa será, fue, aconteció, caerse, sucederá, convertirse, ser, servir, suceder, tomar,
venir, volver, ser, pero en sentido de existencia, mis amados hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? El apóstol Juan se conectó tanto con su discípulo, con su maestro Jesús, que fue el único que se le fue revelado, que en el principio Dios simplemente dijo: luz, preséntate. Eso fue lo que quiso decir el Señor Jesús. El Señor cuando dijo: sea la luz. Luz, preséntate aquí. Ven aquí la luz. Aleluya. Porque en el principio Jesús era la luz. Su nombre era la luz. Aleluya. Jesús no fue creado. Él era la luz. En ese momento no se creó la luz, porque desde que el mundo fuese, antes que el mundo fuese, Él ya era, aleluya. La luz, Jesús, llamó a un hombre temperamental, un hombre colérico, un hombre que era común y corriente como nosotros. Lo escogió para anunciar las buenas nuevas de su evangelio. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Y revelarles secretos que ni siquiera los entendidos, los maestros, los sabios, los príncipes de Jerusalén no entendían ni comprendían. Aleluya. Hombre común y corriente. Repita conmigo: hombre común y corriente, aleluya. Dios no hace acepción de personas. Dios usó a varios de sus profetas para revelar la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. A través de ellos reveló todos los eventos y sucesos que iban a acontecer en su vida como persona y su obra. Moisés dijo: levantarán otro profeta como él. 14 siglos antes lo dijo. Y después Jesús lo confirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Él dijo: porque si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Aleluya. El profeta Isaías, que se le llama el profeta mesiánico, quien fue que profetizó su nacimiento, que iba a nacer de una mujer virgen, que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros, que él iba a ser el rey justo y pacífico, que traería la luz y la redención a su pueblo. Lo describió como un siervo sufriente que moriría por todos los pecados de la humanidad. El profeta Miqueas predijo que Jesús nacería en Belén. Zacarías, el profeta, anunció su entrada triunfal en Jerusalén. Y Elías, el profeta Elías, aunque no profetizó directamente sobre el nacimiento de Jesús, es considerado una figura precursora del Mesías y del Juan el Bautista, quien preparó el camino de Jesús. Aleluya. Nada sucederá en la tierra sin que Dios no se lo diga a sus hijos, los profetas. Aleluya. Aleluya. Además, mis amados hermanos, figuras como Melquisedec, David y otros personajes bíblicos prefiguraron a Jesús en sus roles y acciones. Estos personajes y los eventos que le acontecieron en el Antiguo Testamento sirvieron para modelar la realidad de cómo sería Jesucristo. Aleluya. En este pasaje hay dos personajes. Juan, el discípulo amado, que es el escritor, que nos habla de Juan el Bautista, del cual la Biblia nos dice que el nacimiento y el ministerio de Juan el Bautista fueron anunciados
por profetas del Antiguo Testamento, específicamente Isaías, donde hablaba de una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. El ángel Gabriel le anunció al sacerdote Zacarías, su padre, que su esposa concebiría y daría a luz un hijo llamado Juan, quien sería grande delante de Dios, porque prepararía el camino para el Mesías y sería lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. En Lucas 1 se relata que Isabel, al escuchar el saludo de María, sintió el niño en su vientre, que era Juan, y saltó de alegría y fue llena del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos el cumplimiento de las profecías. El Evangelio de Lucas narra el cumplimiento de todas estas profecías dadas por Isaías, mostrando cómo Juan el Bautista predicó en el desierto, bautizando y anunciando la llegada del Mesías. El ministerio de Juan se centró en el arrepentimiento y el bautismo, preparando al pueblo para recibir al Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, y fue llevado preso a la fortaleza de Maqueronte, que estaban en las montañas cerca del Mar Muerto. Herodes tomó esa decisión, ¿saben por qué? Porque Juan había criticado públicamente su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. Se casó con la esposa de su hermano. Y su hermano no estaba muerto. Alábalo si puede. Pero Juan, ese mismo que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y que había anunciado en el desierto, arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Porque ahí vemos que tenía conocimiento de lo que estaba hablando, tenía una revelación. Pero nos dice que él envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, que además era su primo: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Juan mandó a sus discípulos a preguntarle esa pregunta a Jesús. ¿Sí? ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Lo que más me maravilla, que Jesús ni se inmutó. Jesús, en vez de molestarse o refutarle, ¿qué es lo que le pasa a Juan? Se volvió loco. Él no sabe que antes de que él naciera, yo soy. No. Él no hizo nada de eso. Jesús se quedó callado. Dejó que el Padre hablara por él. ¿Y sabe lo que empezó a hacer? La asignación por lo que fue llamado a la tierra. Comenzó a sanar los enfermos, le dio vista a los ciegos, sanó a muchas personas de aflicciones y demonios. Y cuando terminó le dijo: díganle a Juan lo que han visto. Ahora los ciegos pueden ver, los ojos caminan, los cojos caminan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia la noticia, la buena nueva de la salvación. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, Dios bendecirá a los que no me abandonan, porque hago esto. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No se inmutó, simple y llanamente actuó y demostró su asignación. Aleluya. Lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos interpretar este comportamiento de Juan? Primeramente, tal vez Juan, al igual que muchos, habían malentendido el ministerio del Mesías.
Quizá pensó que si Jesús era realmente el Mesías, él haría una obra milagrosa en la liberación de la política de Israel. Y hubiera dicho, los romanos, fuera, destruidos, fuera. Que los ángeles vengan y lo destruyan. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. Salir de la opresión del pueblo romano. Una liberación milagrosa sin que ellos pusieran un dedo, tal como Dios lo había hecho en el Antiguo Testamento. Solamente un ángel puede matar, mató en una noche millones y millones de soldados por minuto, mis amados hermanos. Entonces, él también pensó que Jesús le iba a hacer una liberación milagrosa en la prisión y iba a salir de aquella prisión. Aleluya. Al parecer Juan, el tiempo que estuvo en la cárcel, le hizo daño. Se dejó de llenar de dudas. Estaba confundido. Porque en sus predicaciones él hablaba de juicio, de la ira de Dios, de destrucción. Y Jesús, como Mesías, no encajaba en su predicación. No encajaba en lo que él había dicho. Algunos teólogos lo defienden y creen que Juan, puede ser, mandó a sus discípulos para que se convencieran de que era verdaderamente Jesús, el Mesías que deberían de seguir, y no a él. Pero la Biblia no aclara eso, mis amados hermanos. La Biblia lo que nos deja entrever que él estaba confundido. Aleluya. La Biblia no registra que Juan el Bautista hiciera ningún milagro. Pero sin embargo lo declara el más grande de los profetas nacidos. Él no sanó enfermedades, pero con su predicación trajo el arrepentimiento en los corazones. Hizo un cambio de la mentalidad de muchos en el pueblo de Dios, preparando así el camino a la llegada del Mesías. Mesías que fue prometido desde la fundación del mundo. Aleluya. Juan el Bautista fue profetizado, pero al final de su ministerio, cuando el enemigo se levantó, llegaron las pruebas, llegaron las dudas, a tal punto que mandó a preguntar, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Mas sin embargo, todos los antiguos profetas del Antiguo Testamento nunca anunciaron un Mesías guerrero. Anunciaron a un Mesías admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Ahora, mis amados hermanos, Juan, el apóstol, era un hombre común y corriente. Era joven cuando Jesús lo llamó. Era un pescador. Y Jesús lo convirtió en un pescador de hombres. A pesar de que Juan tenía un carácter y un temperamento rudo. Y era violento, que no pensaba lo que hablaba, a tal punto que Jesús le dijo, hijo del Dios del trueno. Pero luego vemos el carácter transformador de Jesús, que lo convirtió a un hombre rudo, violento, en el apóstol del amor. Aleluya. Fue el tercero que más escribió en el Nuevo Testamento. Juan usó la palabra verdad más de 45 veces. Y usó la palabra amor 85 veces. Aleluya. Dicen los historiadores que él constantemente
decía en sus charlas: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Se dice que una vez alguien le preguntó: ¿por qué arrepentía tanto? Hijitos míos, ámense a los unos a los otros. Lo cual él dijo: porque es un mandato del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Juan vivió profundamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar en todos los idiomas del mundo, hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, aleluya. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho, aleluya. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Qué Dios hoy no quiere decir? Aleluya. Primeramente, Dios nos dice que Él no te elige por tu posición, sino por tu disposición. Que Él no elige a los capaces, Él empodera a sus elegidos. Cuando tú dispones tu corazón a obedecer a Dios, entonces comienza a ser sabio y justo y estás preparado para hacer la obra de Dios. Cuando te mantienen perseverando, viviendo y confiando ciegamente en Dios, decepcionará a tus enemigos y ellos quedarán avergonzados. Por eso debes de tener una mentalidad correcta, creyendo que aquel que te llamó es fiel y verdadero. Él dijo que hará y lo hará. ¿Saben por qué? Porque Él cumple siempre con lo que promete, por amor a sí mismo. Aleluya. Debe de saber, mis amados hermanos, que al igual que Juan el Bautista y Juan, en algún momento te llegarán pruebas. Y hoy Dios te dice: resiste a las pruebas, resiste al diablo, porque Él tendrá que huir delante de vosotros. Hoy Dios te dice: levántate y haz la asignación que yo te dije que haría. Vuela alto. Mis amados hermanos, el único animal que se atreve a atacar a las águilas es el cuervo. Él se sienta sobre su espalda y muerde su cuello. Miren qué tremendo es esto. Mas sin embargo, me maravilla que el águila no responde, ni lucha con el cuervo, no gasta su tiempo ni energía con él. ¿Saben lo que hace? Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto hacia los cielos. Y cuando más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar. Y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Por supuesto se muere.
Las águilas son como Jesús. Cuando le preguntaron, ¿eres tú que él debía de venir o esperaremos a otro? Jesús no respondió. Jesús actuó. Jesús hizo su asignación. Predicó, sanó, libertó, resucitó muertos. Así que deja hoy de preocuparte por esos cuervos que andan por ahí alardeando, hablando, picoteando, que tú no vas a llegar, que Dios no te va a usar. Tú simplemente alza tu vuelo. Vuela más alto. Porque los cuervos, la presión y las alturas los revientan. Se caen y perecen. Los cuervos no tienen visión de águila. Los cuervos no vuelan en las alturas. Las alturas son solo para las águilas. Los cuervos, ¿tú sabes para qué están? Para traerle provisión a los ungidos de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Así que no te defiendas de los ataques del enemigo, que andan como león rugiendo a ver quién devora. No tenga miedo, no te dejes de impresionar. Deja que sea Dios que hable por ti. El enemigo ni siquiera es un león. El enemigo es un imitador de todo lo que Dios hace y tiene para sus hijos. Así que sigue volando alto. Sigue ganando alma para Cristo. Sigue predicando en las redes. Sigue expandiendo el reino. Sigue haciendo discípulos. Y perdona a los que te maldicen, como mismo Dios te perdonó a ti y a mí cuando andábamos por el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos. Y los hijos andan con la luz. Y las tinieblas no lo pueden destruir. Porque la luz los deja ciegos. Y si no, pregúntanselo a Saulo. Aleluya. La luz, el mundo no la quiere. Porque la luz saca fuera sus inmundicias, sus pecados, su arrogancia. El tiempo está pasando y la hora de la llegada de Cristo por su iglesia cada día es más inminente. Tú que me escuchas y no tienes a Cristo, busca a Dios. Búscalo hoy. Puede ser que mañana sea muy tarde. Cristo viene pronto por su iglesia. No se pierda por nada esta salvación tan grande, mis amados hermanos. No importa. Juan era un hombre colérico. Juan el apóstol era un hombre colérico, un hombre rudo, y Dios lo convirtió en el apóstol del amor. Juan el Bautista fue un hombre consagrado desde niño, lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegaron las pruebas y tuvo dudas. ¿Saben por qué? La diferencia de Juan el Bautista y Juan el apóstol era que uno fue lleno del Espíritu Santo desde niño. Estaba en la iglesia desde niño, predicando, conociendo la palabra de Dios. Juan conoció a Dios. Juan conoció a Dios ya siendo un adulto. Pero Juan se dejó guiar por la luz. Juan anduvo con la luz. Juan conoció a la luz. Juan oyó a la luz. Juan fue transformado de un material de barro a un material de acero que sufrió y predicó la luz de la verdad hasta siendo anciano. Aleluya. Hoy es el momento de buscar a Dios. Búscalo, porque Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom.